Este es el podcast de 1000 palabras, episodio 261, la cultura Celsia. Entrevista con su líder, con su presidente, Ricardo Sierra. Te damos la bienvenida. Este es el podcast de 1000 palabras. Un espacio con ideas, historias y conceptos de comunicación efectiva para ser más exitoso en tu empresa, en tu mundo digital, en tu emprendimiento y en tu vida. Con ustedes, Santiago Ríos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva entrega de nuestro podcast. En esta ocasión tenemos una versión de video podcast porque tenemos un invitado realmente interesante. Mejor dicho, quédate aquí si quieres, de verdad, mejor, aquí en este directorio. Pero luego, si quieres conocer a Ricardo, si de pronto no me conoces y me quieres ver, también estamos en una versión en video en YouTube. Es un video podcast que nos quedó muy bonito, de verdad. Está en YouTube, lo puedes encontrar. Vas a YouTube y pones en el motor de búsqueda podcast 1000 palabras. Y 1000 lo escribes en número, así llegas mucho más fácil. Podcast 1000 palabras. Este es el episodio 261. Como te digo, puedes escucharlo aquí mismo en este directorio donde me has encontrado o donde es habitual que escuches nuestro podcast, o puedes verlo y escucharlo en YouTube. Yo la verdad siempre he defendido el formato del audio porque te permite, por ejemplo, estar en el carro o estar haciendo otra cosa y escuchar un contenido interesante como este. Pero si por casualidad estás con tiempo y quieres abrir en YouTube nuestro video podcast, allá está, es el número 261, podcast 1000 palabras, 1000 con número. Vamos a tener una conversación con Ricardo Sierra, quien es líder de una de las empresas más respetadas y más admiradas en Colombia, Celsia, una empresa de energía, ejemplo para muchos, especialmente en lo que tiene que ver con la cultura. Por eso este episodio habla de la cultura Celsia, de lo que han tenido que afrontar para asumir los nuevos retos del mercado de la energía en Colombia y en el mundo. Así que te damos la bienvenida a esta nueva entrega del podcast de 1000 palabras, la cultura Celsia con Ricardo Sierra. Ricardo Sierra es el líder de Celsia. Él es administrador de negocios, tiene un posgrado en estudios políticos de la Universidad EAFIT, tiene un MBA ejecutivo de London School of Economics. También estudió en la Escuela de Comercio de París, HEC, y en NYU, New York University. Su formación proviene del sector financiero, iniciando en Corfinsura. Luego se incorporó a Cementos Argos S.A. Tras la decisión de Cementos Argos, pasó a ser vicepresidente de finanzas corporativas de Grupo Argos y en 2015 asume la presidencia de Celsia S.A. Sin más preámbulos, Ricardo Sierra, la cultura Celsia. Ya estamos con Ricardo Sierra para hablar de la cultura Celsia. Ricardo Sierra, presidente de Celsia, o también te haces llamar Culture Energy Officer. ¿Cuál de los dos títulos, Ricardo? No, definitivamente el CEO o el Culture Energy Officer. Ese término muy de Celsia, ¿o no? ¿Se lo inventaron acá o qué? Pero por supuesto, imagínate que acá tomamos la decisión hace muchos años de que la cultura era con lo que íbamos a competir. Y una de las cosas que hicimos fue que eliminamos los cargos. Entonces, el primer cargo que me acabas de presentar como presidente, pero cero presidente. Acá todos somos líderes. Ok. No hay ni gerentes, ni analistas, ni nada. Entonces, cuando a mí me presentan como CEO, yo digo, listo, pero no soy el Chief Executive Officer típico, sino que soy el Culture Energy Officer. Y si tienes ese nombre ahí en tu cargo de cultura, quiere decir que la cultura en Celsia es un elemento supremamente importante, ¿no? Así es. Mira, Santiago, es que nos dimos cuenta que el mercado de la energía estaba cambiando aceleradamente, con muchos cambios, y que no estábamos diseñados para competir porque teníamos el capital más barato o el acceso a la tecnología más eficiente, y que con eso combinación y podíamos atender muy bien a nuestros clientes, y nos dimos cuenta de que ninguna de esas cosas nos iba a llevar a donde queríamos. Y que habían competidores claramente
mejor preparados con capital, tecnología o en temas de innovación que nosotros. Y cuando nos dimos cuenta de eso, dijimos, listo, la única forma en que nosotros vamos a conquistar a nuestros clientes, a enriquecerles la vida es con la cultura. La cultura, la forma de hacer las cosas de Celsia es con lo que vamos a competir. Y ese fue un paso verdaderamente transformacional en la compañía. Es decir, hay una oportunidad en el mercado, hay unas cosas que hay que hacer diferentes y la cultura lo que trata de hacer es acomodarse a esas necesidades de mercado, a esa demanda que tiene el usuario. Mira, yo lo pondría así, el kilovatio que vendemos nosotros o venden los competidores es el mismo kilovatio. Pero la forma en que nosotros se lo ofrecemos al cliente, se lo entregamos al cliente, le respondemos, eso todos son temas de cultura, de cómo se organiza la compañía para atender a sus clientes, para responder, para hacer una cotización. Todo ese tipo de cosas son las que enmarcan cómo funcionan las compañías. Y a la gente le gusta trabajar con compañías que sean eficientes, rápidas, ágiles, que se atrevan a ser diferentes. Y ahí te voy dando pistas de dónde están nuestros pilares culturales. Claro. Pero eso es lo que los clientes aprecian hoy mucho de Celsia, la forma en que interactuamos con ellos. Ricardo, me hiciste acordar de una historia que nos pasó como proveedores. ¿Cómo te parece que estábamos llamando a una empresa de Medellín muy grande, no voy a decir cuál? Y la persona que era el contacto con la que yo tenía que hablar, yo la buscaba. Tenemos un CRM de seguimiento con estos clientes y prospectos. Esta persona pidió una cotización, yo la llamaba, no me respondía, 6 meses, 9 meses. Fue muy difícil conectarme con esta persona, pero resulta que se convirtió en colaboradora de Celsia. Maravilla. Y esta persona inmediatamente llegó a Celsia, yo le puse el primer mensaje y de una. Es decir, la cultura cambia a las personas también, ¿no? O ayuda a moldear el comportamiento y la relación con otros públicos. Así es, por completo. Mira, es que cuando... El ejemplo más sencillo, nosotros vivimos en un país con un nivel de seguimiento de las reglas de tráfico bastante caótico. O tú sales, llegas a Estados Unidos, alquilas un carro y tú inmediatamente cambias la forma en que conduces. Total. Inmediatamente. Sí. Entonces, esa es la cultura. Eso es un reflejo de cultura. Entonces, aquí, cuando los colaboradores llegan a Celsia, se vuelven celsianos, en ese momento esperamos que haya esa transformación. Porque, sí, hace mucho tiempo nos dijeron, estamos compitiendo en tal negocio con tal compañía. Digo, perfecto. Y nos llegó la cotización la forma en que cotizaba ese competidor. Ese competidor, para entregar la cotización al cliente, iba a una cotización, te hace reír, Santiago, con 7 firmas. No puede ser. Con 7 firmas. Claro. Lógicamente, pues ya te imaginarás que era una entidad pública. Sí, sí. Pero imagínate esa rigidez con la que tiene que moverse una compañía que tiene esos procesos, esa forma de actuar. Entonces, cuando nosotros vimos eso, dijimos, no se preocupe que vamos a ganar. No se preocupen que vamos a ganar. Entonces, si la cultura cambia a las personas y también te permite ganar en el mercado. Y la no rigidez no significa ni ligereza. No. Ni mucho menos, ¿no? De hecho, mírame, nosotros tenemos 4 pilares culturales y hay uno que se llama, nosotros queremos ser ágiles y confiables. ¿Por qué? Porque en este mundo de la energía, nosotros tenemos continuamente colaboradores en la calle jugándose la vida. Sí. Es decir, estás hablando de energía eléctrica, voltajes altísimos, colgados haciendo unas reparaciones a los clientes. De un poste, un transformador, lo que sea. Entonces ahí tú no puedes ser completamente ágil, tienes que ser ultra confiable para asegurar que esas personas no tengan ningún problema, ningún accidente y puedan llegar sanas y salvadas a sus casas. Claro. Lógicamente hay que resolver los problemas de los clientes y hacer los mantenimientos que correspondan. Pero fíjate, esa combinación de palabras no es fácil. Queremos ser ágiles pero confiables. De acuerdo. Entonces la rigurosidad aquí no se pierde por velocidad. Quería que hicieras un poco de contexto, Ricardo, sobre lo que es Celsia, porque es una marca muy reconocida en Valle del Cauca, en Tolima, en países en Centroamérica, pero hay algunos que quizás como que medio les suena Celsia con energía. Cuéntanos un poco el origen de Celsia y qué es Celsia. Celsia tiene un origen muy bonito, Santiago, y gracias por la pregunta. Mira, nosotros estamos aquí, como dije en la última asamblea de accionistas, parados en hombros de gigantes.
Esta compañía es una hija de lo que fue una compañía muy emblemática de Colombia que se llama Compañía Colombiana de Tabaco, Coltabaco. Una compañía que nació aquí en Antioquia, que creció, se expandió en una forma impresionante en Colombia. Era pues una compañía muy, muy generadora de empleo, innovadora. Las grandes marcas de tabaco del mundo, los Marlboro de la época, no eran capaces de quitarle el mercado a Compañía Colombiana de Tabaco. Eran demasiado buenos en lo que hacían. De ahí venden el negocio de tabaco por un dineral, y se crea una compañía que se llamaba Colinversiones. O sea, el negocio de Coltabaco se le vende a la Philip Morris. Y Colinversiones, después de tener un portafolio muy grande de inversiones en diferentes compañías, desde hoteles, empresas de seguridad, acciones que estaban listadas en bolsa, toman la decisión en su momento de enfocarse en el negocio de energía. Y empiezan a vender todos estos activos y a enfocarlos y a comprar activos y a desarrollar activos en el mundo de la energía. Y en un momento se dan cuenta que Colinversiones no era una marca de energía y deciden poner la marca Celsia. Hay mucha gente que molesta que Celsia es el acrónimo de Compañía de Energía Eléctrica del Sindicato Antioqueño. Pero nada que ver. Eso no es. Celsia sale y Celsia empieza a adquirir compañías y activos en Colombia y en la región, y compramos. Por eso es que somos tan conocidos en el Valle del Cauca y en Tolima, porque los activos que compramos en el Valle del Cauca y en Tolima atienden 1.300.000 hogares. Somos como el EPM de esas regiones sin atender a Cali. La ciudad de Cali y la ciudad de Jumbo la atienden directamente en Cali, que es socio nuestro, entre otras. Entonces, Celsia es muy conocido allá, pero ese es el origen. El origen es de una compañía de tabaco que fue muy innovadora, exitosa en el mercado, que se vendió por un dineral. A los accionistas les fue muy bien. De hecho, muchos de sus accionistas hoy todavía son parte del accionariado de Celsia. Nosotros tenemos 19.000 accionistas, casi 20.000 accionistas, personas naturales, y muchas de ellas vienen desde Coltabaco. Ricardo, aunque no es el tema central de este podcast porque hablamos más de comunicación efectiva, pero si alguien dice, oiga, pero tan bueno Celsia, ¿yo por qué no puedo tener energía de Celsia? Es un tema de regulación nacional donde las compañías operan en ciertas regiones del país y en otras no. ¿Cómo funciona el tema? Sí, mira, hay un mercado que se llama el mercado regulado. Es un mercado en donde, digamos, a ti te atiende un operador de red, ¿no es cierto? Entonces, cuando tú estás pagando tu energía eléctrica, tu recibo de energía, tú tienes ahí varias siglas, ¿no es cierto? Está la generación, la transmisión, la distribución. La generación, transmisión y distribución, tú si eres si tú estás en un mercado regulado, tú no tienes nada que hacer con él. Es decir, tú pagas lo que te entrega el operador de red. Pero tú sí puedes escoger el comercializador de tu energía. De hecho, hace poco creamos un comercializador digital que está en su fase de crecimiento. Es una startup, es un emprendimiento. Se llama Enerbit, que le hicimos mucha fuerza ahorita en la Asamblea de Accionistas para que nuestros accionistas la conocieran. Es como en el mundo de las finanzas, los NEC, los fintech. Okay. Entonces es un comercializador digital. Tú podrías, Santiago, tener en Medellín a Enerbit como tu comercializador de energía. Entonces Enerbit hace la tarea de conseguir la energía y entregártela a ti. Entonces no es que reemplace a EPM. EPM siempre seguirá siendo tu proveedor, el que pone la infraestructura para que te llegue el kilovatio a tu casa. Muy bien. Entonces, sí, Celsia hoy tiene un comercializador digital que atiende todo el país, y podemos atender clientes en todo el país del mercado no regulado, que para eso tienes que tener un consumo grandecito, son empresas medianitas y grandes, en donde claramente ya salen y ponen a competir a todos los que generan energía para que les vendan energía en las condiciones que ellos quieran. Entonces ahí hay mucha competencia. Claro. Pues todos los días estamos nosotros enfrentados a una competencia muy fuerte para poder atender a sus clientes. Volvamos con el tema de cultura, Ricardo. Entonces está Coltabaco, luego Colinversiones, luego Celsia. ¿Cuáles han sido los grandes hitos de los cambios culturales en la organización? Aquí hubo un momento como de esos en donde nos dimos cuenta que el camino que teníamos era un camino muy exitoso, y te lo digo porque cuando nosotros
aquí llegó un grupo directivo nuevo más o menos del 2015-2016, que sale Juan Guillermo Londoño, que puso esta compañía en un punto, te lo digo, nos la entregaron perfecta, con la configuración de activos, con mucha visión, o sea, todo muy bien configurado. Y era exitosa como estaba, pero nos fuimos a hacer un referenciamiento en otros países, en otras geografías, nos fuimos para el norte de Europa, nos fuimos para Australia, nos fuimos para algunas zonas de Estados Unidos, y encontramos que el mercado de la energía venía cambiando aceleradamente. Uh-huh. El mundo de las renovables es un mundo de generación ya muy distribuido. El mundo de la comercialización digital. El tema de tecnología estaba permeando absolutamente a todas las compañías. Incluso empezamos a ver en ciertos mercados donde las compañías tradicionales, las incumbentes de toda la vida, estaban perdiendo aceleradamente mercado. Uh-huh. Y nosotros nos queríamos parecer a ese tipo de incumbentes. Uh-huh. Entonces dijimos, vamos por el lado que no es. Nos estamos comparando con los que no son. Uh-huh. Y cuando vimos que no, ¿cuál era nuestro benchmark? Nuestro benchmark era compararnos con compañías de filosofía de startups muy ágiles, muy rápidas, que abrazaban la tecnología por todos los lados. Y dijimos, nosotros tenemos que parecer a ellos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para parecernos a ellos? Y es ahí cuando se da el cambio en Celsius. Es decir, donde tomamos la decisión tenemos que cambiar la cultura de cómo operamos. Uh-huh. Tenemos un legado espectacular, pero lo tenemos que transformar para poder que la compañía siga con el nivel de crecimiento que debe tener. Ve, en el fútbol americano, a los que les gusta el fútbol americano, el quarterback, el que hace los pases, uh-huh, tiene lo que se llama la bolsa de protección. Okay. Y en la bolsa de protección hay unos que son los que se hacen como atrasito de él, sí, que son los que le cubren el lado ciego. Ajá. El famoso blind side. Okay. Hay una película muy bonita que se llama la de Sandra Bullock, no sé si la has visto. Sí, que adopta deportista afroamericano, sí. Exactamente, que es un defensa, sí, que básicamente cubre la parte del blind side de los quarterbacks. Sí. Nosotros básicamente lo que identificamos era que si nosotros no teníamos que nos cubrir el blindside, que el mercado nos iba a arrasar, uh-huh, que se iban a llevar al quarterback, se iban a llevar la compañía si no nos adaptábamos a eso. Entonces un poquito ese fue el cambio que hicimos en ese momento. Pero ¿cuál era el que defendía el quarterback en el caso de ustedes? ¿Cuáles eran esos puntos de seguridad, mejor dicho? El cambio de la cultura era lo que nos permitía generar esa. Qué maravilla, qué bonita esa analogía. Y ese cambio de cultura hacia adentro, ¿qué era? Buscar obviamente la agilidad, la confiabilidad y otros pilares importantes de la organización, ¿no? En términos de cultura. La cultura pasa unas cosas maravillosas. Lo primero es que lo primero que uno hace, Santiago, es uno saca un PowerPoint, hace una charla con todos los colaboradores, pero del PowerPoint al Power Plant hay una diferencia muy grande. Entonces tú puedes cacaraquear todo lo que quieras, incluso hay una anécdota muy, muy bonita y muy elocuente de lo que nos pasó. Hicimos esa reunión, típica. Sí. Típica. Vamos a cambiar. Aquí. Sí. Y hicimos una reunión cuando no había Teams ni Zoom. Uh-huh. Todos los colaboradores allá en Jumbo, con antena parabólica, eso para que todo el mundo estuviera en vivo y en directo. Sí. Una cosa miedosa. Cómo ha cambiado todo. Uh-huh. Y a la salida, un compañero me dice, Ricardo, muy bonito todo, pero esta es la quinta vez que nos cuentan esta historia y aquí nunca pasa nada. Y le dije, no, espérate un momento, la quinta vez. Sí, esta pues es como la primera vez que contamos esta historia del cambio de cultura. Entonces me dice, no, es que vea, cuando nosotros éramos EPSA, pública, uh-huh, nos privatizaron, nos compró Electricidad de Caracas. Uh-huh. Cuando los venezolanos eran buenos nos daban clases a toda Latinoamérica y hoy es un desastre. Sí. Hoy los pobres venezolanos sufren apagones diarios. Es una tristeza. Uh-huh. Pues, los modelos de estatistas no funcionan y perdóname ahí, pues... no, está bien. El paréntesis de político. Pero Electricidad de Caracas, después llega Houston Industries, después llegó Unión Fenosa, los españoles, y después llega Gas Natural. 4. Uh-huh. Los 4, cada vez que hubo cambio de dueños, llegaron con el mismo cambio. Él decía, aquí nunca pasaba nada. Todo seguía funcionando igual. Sí. Llegan ustedes y llegan con entonces esta es la quinta. Uh-huh. Y usted tiene toda la razón. Nos fuimos para atrás. Y hablando de comunicación efectiva, Santiago, José Alberto Vélez nos decía mucho, la forma tiene mucho fondo. Entonces nosotros dijimos, esto tiene que ser como en las películas.
rápidos y furiosos. Tenemos que hacer los cambios sin pensarlos mucho, para que la gente entienda, los colaboradores de Celsia interioricen que este sí es un cambio de verdad, que estamos convencidos de que lo necesitamos. No es simplemente para un PowerPoint. Y ahí empezó una cantidad de cambios de forma, de formatos y de estilos de comunicación, que empezó a atacar varias enfermedades corporativas que teníamos, que eran las que nos impedían poder llegar a la cultura que estábamos diseñando. Entonces ahí empezamos a combinar una cosa que fue identificar los gaps, las enfermedades. ¿Cuáles eran? Teníamos unas maravillosas. No. Teníamos cuatro muy distintas. Mira, teníamos siloesclerosis. Es decir, la siloesclerosis aguda es una enfermedad en donde cada área es muy independiente, no comparten información. Trabajo interáreas era prácticamente imposible de realizar. Y eso genera muchos problemas para el desarrollo de proyectos, para el desarrollo de ideas. Para atender a un cliente es un problema, porque siempre es un problema en la otra área. Siempre es un problema en la otra área. La siloesclerosis es un problema que teníamos grave. La otra era la formatitis, y te lo describo en esto. Teníamos 1.200 celsianos, hicimos un inventario y teníamos 1.799 formatos. No, puede ser. Parecíamos de Seguro Social. Sí. O sea, era una cosa, pero uno dice, Santiago, pero ¿cómo nos metimos en este cuento? Y era esos paradigmas. Me acuerdo mucho de una reunión aquí en esta misma sala donde estamos donde estamos grabando esto. De mis primeras reuniones, yo recién llegado a Celsia, me pasan un formato de asistencia. ¿Cómo te parece? Sí. Yo cogí el formato de asistencia y yo vi que había que llenar nombre, no sé qué cargo y tal. 8 campos. 8 campos. Sí. Confirmo y todo, y dije, no, esto no puede ser. Y luego guardé, me lo metí en el bolsillo y todo el mundo quedó como en shock. Pues que no pase el formato más. Sí. Me fui para donde Claudia, que el equipo de talento humano ha sido pues un súper aliado en esto, y el equipo de comunicaciones, para hacer esta transformación. Y le dije, Claudia, explícame este formato, ¿qué es? Entonces me explicó y me dijo, no, eso es una cosa que hay que hacer por el ICONTEC, por la certificación. Y yo, no, pero explícame el viaje de un formato. El viaje de un formato es lo más costoso que puede tener una organización. O sea, primero hay que llenarlo, después había que llevárselo a una persona que se encargaba de digitalizarlo. Después había gente que lo tenía que archivar. Lógicamente los archivos no aguantan semejante cantidad de papeles. Sí. Eso había que sacarlo de la oficina, llevarlo a una bodega de esas donde hay que guardar formatos por no sé cuántos años, pagar unos dinerales por esas bodegas, para que nadie vuelva a ver un papel de esos. Claro. O sea, entonces imagínate lo que costaba un formato. El tiempo. Entonces yo le dije a Claudio, vení, hagamos un inventario de formatos, por pura curiosidad. Y ahí fue que lo hicimos y encontramos que teníamos 1.799 ¿qué tal? Formatos. Entonces nos dimos cuenta que teníamos formatitis severa. Por eso te digo que ese fue una de las enfermedades que teníamos que luchar y combatir. Y una tercera. Que ahora te cuento en qué va la solución, en qué va la cura. Por favor, claro. Y teníamos otras dos, la doctoritis y la jerarquitis. Las organizaciones caemos mucho en el tema de la jerarquía. Es algo como que no nos gusta, ¿no es cierto? El jefe. Y eso limita mucho la conversación. Entonces nosotros teníamos pues muchos niveles. Y alimentar cada nivel con alguna norma, con alguna regla. Entonces, por ejemplo, hoy estamos sentados en estas sillas, pero estas sillas son las que tiene toda la organización. Pero antes no. Cuando tú tenías analista junior, senior, gerente, no sé qué, había un tipo de silla para el analista, un tipo de silla para el gerente, un tipo de 10 centímetros cuadrados más de escritorio. Es una cosa absurda. Sí. Muy pasadas de moda. Esto pues te estoy hablando de hace 7, 8 años, donde claramente el mundo googleano apenas estaba llegando a Colombia. Y entonces ahí fue que dijimos, hombre, esa jerarquitis genera una cantidad de problemas y de enredos en la administración que no son para nada productivos. Todo el mundo que trabaja en la misma mesa, en la misma silla, y así estamos todos muy organizados. Eso funcionó muy bien. Y lo otro es que la doctoritis es que a todo el mundo aquí le decían ingeniero. Ajá, claro, sí. ¿No es cierto? Sí. Entonces, ingeniero Santiago, ingeniero Ricardo, y eso pues era horrible, porque eso, cuando tú empiezas una conversación marcando el doctor o el ingeniero, ya tú pones una barrera.
y Sí, como que se condiciona la conversación, ¿no? Sí. Totalmente. Sí. Tú estás en una reunión de un equipo de trabajo en una sala de juntas o están discutiendo un problema y todo el mundo espera al que tenga más rango para que al final haga la conclusión Sí. o para que diga pues qué es lo que hay que hacer. Lo que necesitamos era conversación Ujú. para poder encontrar la verdadera solución, o sea, darle mucho valor a los argumentos Sí. y esa jerarquitis, esa autoritis generaba eso, por eso eliminamos los cargos. Ujú. Vimos leyendo un libro, que ahorita hablamos de lecturas de libros, hay un libro que se llama Contra la Corriente, de Ricardo Semler, que ya no hay consigue que pesar. ¿Ricardo qué? Semler es un brasileño Ujú. que él cuenta la transformación que hizo de la empresa prácticamente quebrada que tenía su familia. Y es espectacular lo que el tipo hizo, de todo, Ujú. pero lo hizo hace 30 años. Sí. Y muchas de las cosas que nosotros hicimos en esencia fue copiar eso. O sea, nosotros somos, te digo, parecemos japoneses de los años 80, con la camarita, coleccionando ideas, e implementándolas rápido. Eso sí, pero le pensamos mucho. Claro. Ven, mira, y en ese libro salió que eliminaron los cargos. Ujú. Al otro día llego yo acá y le digo a Claudia Lazar, le digo, vení, vamos a eliminar los cargos. ¿Qué opinás? Vamos a votar correctivo. Buenísimo. Y se fueron los cargos. Y eso permitió aplanar la organización, Ujú. simplificarla mucho en su manejo. Ujú. Entonces, la gente trabajó para equipos, más por sus competencias, por sus habilidades. O sea, es toda una magia la que hay que tener ahí, Sí. pero nos ha servido mucho. Entonces ya en las conversaciones la idea puede venir de cualquier lado. ¿Trabajas en el área de comunicaciones, de recursos humanos o talento humano o de marketing y quieres conectar los públicos de interés con la cultura de tu organización? Hazlo con un podcast corporativo. El podcast es el medio más apasionante para conectarte, construir y crecer una audiencia. ¿Y cómo hacer un podcast para tu organización? Descarga el libro electrónico Cómo crear un podcast corporativo. Es gratis. Es una guía que te muestra el paso a paso exacto para crear un podcast corporativo que ayude a mejorar la reputación de tu empresa y a inculcar la estrategia y la cultura de tu organización. Yo soy Santiago Ríos de la empresa 1000 Palabras y quiero invitarte a que descargues completamente gratis el libro electrónico Cómo crear un podcast corporativo. Allí reúno la experiencia de más de 800 podcasts producidos para algunas de las empresas más grandes de Colombia. Ya te dije, es gratis. Aquí en este link, www.milpalabras.com.co/guía podcast. Digamos que la cura para esas enfermedades que diagnosticaron en ese momento se solucionaron en parte con los pilares de la cultura Celsia, podríamos decir. Mencionaste al principio ágiles y confiables. ¿Cuáles son los otros pilares de la cultura Celsia? Mira, había uno que queríamos desarrollar y era que nos íbamos a atrever a ser diferentes. En esta industria, en la energía, no es tan fácil eso. Es decir, tú puedes hacer innovación, incorporar una tecnología nueva y eso pues es relativamente, digamos, de libro, ¿no es cierto? Es fácil de hacer relativamente. Pero atreverse a ser diferente era, entonces, bueno, lancemos la iniciativa solar, pero con toda la fuerza. Nos vamos a meter en el mundo solar. Aquí la gente, cuando nosotros empezamos, decía, esta es una matriz de generación de energía hidrodireccionada. Aquí la solar no tiene cómo entrar. Es muy costosa, nunca da. Mira hoy lo que está pasando con la solar. Los líderes en el mercado, es la tecnología que más rápida penetración tiene, es la energía más barata que ha desarrollado la humanidad hoy. Entonces esto va a ser, todo el mundo va a tener energía solar, pero en 10 años, te lo aseguro, ningún edificio, ninguna casa, ningún negocio va a estar sin energía solar. Y nosotros dimos un salto, nos atrevimos a ser diferentes y a empezar a montar esto, y hoy tenemos un equipazo en desarrollo, en construcción, en mantenimiento, en operación, que es demostrar. Entonces, ese tipo de cosas, ese pilar de atreverse a ser diferente era muy clave. El otro pilar era, hombre, trabajamos mucho tiempo acá, vamos a disfrutar esto. Qué bueno. Vamos a pasar bueno. Sí. Es decir, aquí pues hay mucho estrés, hacer proyectos no es fácil, Sí. el tema regulatorio, ni que se diga lo que estamos viviendo hoy, esto pues es estresante, bacano, ¿no es cierto? Estamos estresaditos, bacano. Entonces vamos a disfrutar haciendo la vida más fácil.
Entonces, fíjate esa combinación, disfrutar, pero haciendo la vida más fácil, no más complicada, no más difícil. Entonces, ese es otro pilar que nos gusta mucho. Y el último pilar es el pilar interno, ¿no es cierto? Entonces, es el pilar en donde es un mensaje para todos los colaboradores. Entonces, ahí es donde queremos crecer, ¿no es cierto? Haciendo la vida más fácil, pero queremos crecer juntos. Que todos vibramos porque sabemos que vamos a ser mejores creciendo juntos. ¡Ay, qué maravilla! De alguna manera contaste ahora cómo habían llegado 5 empresas diferentes con 5 culturas. Mencionaste lo que te dijo esta persona, que la reunión ya la habían tenido, que no pasaba nada. También contaste cómo hiciste que empezaran a pasar cosas tratando de ser rápidos, pero no sé si puedes como ampliar un poquito más el concepto de cómo esos pilares, esos valores se materializan o cómo hacen que funcione, que la gente se meta con ellos, que los practiquen el día a día. Entonces ahí entramos mucho en la forma. Entramos muchísimo en la forma. Entonces, uno tiene que ser lo que estábamos diciendo en el PowerPoint. Teníamos que dar ejemplos de que esto era de verdad, el cambio. Entonces, por ejemplo, cuando decíamos el tema de los pilares, pues de disfrutar haciendo la vida más fácil, nos fuimos y miramos los formatos que teníamos en nuestras oficinas para los clientes. Teníamos más de 41 formatos. Un cliente no podía entrar a una oficina si no llevaba su fotocopia al 150% y autenticada. ¿No es cierto? Era una cosa de esas, pues, miedos. De esos 41 formatos, Santiago, creo que quedan 3. Y hay 2 regulatorios. Un cliente puede entrar sin ningún problema a una tienda nuestra y ser atendido muy bien. Entonces, mira, empezamos acá. Yo te he dado aquí 2 palabras que muestran los cambios. Entonces, en la forma. Lo primero era, esta industria habla de usuarios. Tú ves un comunicado de cualquier competidor y todos hablan de usuarios. A mí me emberraca eso. Me da mucha rabia. Porque es que el usuario es el que te tiene que usar. Claro. ¿No es cierto? No el que tiene la elección. Nosotros somos monopolios naturales cuando tenemos distribución. O sea, no podemos tener 10 proveedores de energía tirando 10 cables distintos como pasa pues en fibra óptica o cosas de esas, porque es lo más ineficiente del mundo. Entonces, uno es monopolio natural, pero que al final el cliente nos escoja. Entonces, por eso nosotros no hablamos de usuarios, sino de clientes. Y ojalá, y tenemos esa obsesión, que se vuelvan fanáticos. Dentro de la organización, ¿cómo se motiva el cambio cultural de cada individuo? Muy bien, en la forma está bien, pero ¿cómo la gente interioriza esos valores, esos pilares? Maravilloso. Entonces, lo primero es, mira, teníamos que reentrenarnos todos. Teníamos que volver a una capacitación desde punto cero. Y entonces, primero, explicarle a la gente con mucho detalle qué significaban esos valores culturales, para que los fueran interiorizando. Entonces, montamos aquí un programa súper complejo, súper completo de entrenamiento de los valores culturales de Celsia. Todos tuvimos que pasar por ahí. Y después, toda una estrategia de comunicaciones y desde talento humano que fuera acompañando con obsesión todo. Entonces, cuando tú llegas a nuestras oficinas en Jumbo, entonces ahí te combino un poquitico la forma y el fondo. Tú llegas a nuestro lobby, allá está nuestro centro corporativo, y lo primero que te encuentras es una pared gigantesca con los 4 valores culturales. Ahí están. Entonces, lo primero que la gente ve cada que entra a la oficina, al centro corporativo nuestro en Jumbo, es lo que más le importa a esta organización es la cultura. Y se lo recordamos a la gente de entrada. Entonces, todo ese trabajo se hace, hemos retenido, mira, esas enfermedades corporativas, uno dice que las va a eliminar, pero eso lamentablemente son crónicas. Vuelven y salen. Vuelven y salen. Vuelve y sale. Aparece un formato por ahí que no esperaban. Claro. El problema muy humano de querer sobrecontrolar todo. Entonces, pasa todos los días que tenemos que volver a recordarnos que, ojo, que estamos volviendo a caer en estos problemas. Y yo te digo, estamos muy lejos de ser perfectos. Nos pasan todos los días problemas con los clientes, todos los días tenemos retos por superar, ideas nuevas que tenemos que implementar. Entonces,
de verdad, estamos muy lejos. Estamos mejores ya que muchos de los competidores, pero hay otros competidores nuevos que están llegando y nos están haciendo codito, pues, nos están sacando. Entonces tenemos todos los días que estar juiciosos, vigilantes, para que no perdamos esa ventajita. Ricardo, hay un par de preguntas que le hacemos a todos los invitados, no necesariamente tienen que ver de pronto con el tema del episodio, pero a ver cómo te va con estas preguntas. La primera es, ¿cuál es el mejor consejo de comunicación que has recibido en tu vida? Pues yo creo que lo he repetido 2 o 3 veces acá. Y mira, ese es de José Alberto Vélez. Yo creo que nosotros a los símbolos le damos muy poquito peso. A los símbolos le damos muy poquito peso y la forma tiene mucho fondo. Entonces, vea, José Alberto, yo me acuerdo una vez que llegamos a visitar a él le encantaba el corredor, le encantaba visitar las plantas de operación. Estamos hablando de mi época, cuando yo era el financiero de Cementos Arcos. Estamos fusionando las 8 compañías cementeras del país. 8 culturas distintas, imagínate eso. Y José Alberto nos invitaba periódicamente a las visitas a las plantas. Y me acuerdo que llegamos a una visita a la planta y lógicamente llegamos al casino. Y en el casino nos tenían pues la mesita de siempre, ¿no es cierto? La mesita separada para los visitantes VIP que están llegando aquí Y José llegó, se sirvió en la fila, salió y se sentó con los colaboradores, lo más normal del mundo. Y entonces, ¿qué dijimos nosotros, hombre, tal? Y a la salida entonces dijo, José, ve y contanos un poquitico este tema. Y yo, no, es que la forma tiene mucho fondo. Si nosotros queremos que nos crean, tenemos que hacer que los símbolos sean para la gente, que la gente pueda hablar de estas cosas. Y yo creo que eso no se nos ha quitado. Y eso yo creo que a mí en lo particular, muchas de las decisiones que tomamos nosotros tienen siempre ese mensaje que me quedó de José Alberto. Ricardo, ¿a quién admiras como comunicador o comunicadora? Sea una persona reconocida por todos o alguien que esté en tu entorno inmediato o un familiar, ¿a quién admiras como comunicador? ¿Por qué? Sin ser comunicador de formación, necesariamente. Te voy a dar dos respuestas. La primera es, tú lo conoces mucho, Gonzalo Velázquez. Gonzalo Velázquez es nuestro líder acá del equipo de comunicaciones, pero más que un líder de comunicación, eso es una persona con una sensibilidad, con una capacidad de leer señales y adelantarse a problemas, oportunidades o retos que permite que todo el trabajo comunicacional que estemos realizando en la organización sea pertinente, que tenga sentido. Esa habilidad que tiene hoy un Gonzalo para una compañía como Celsius es súper valiosa, súper valiosa. Entonces te diría que tener esa habilidad. Y la otra, aunque suene medio claro, está hablando es del jefe. Mira, Jorge Mario Velázquez. Jorge Mario Velázquez es el líder del Grupo Argos. Grupo Argos, nosotros somos una filial del Grupo Argos. Y Jorge era compañero mío en el mundo de cementero. Jorge era vicepresidente de logística y después terminó siendo presidente de Cementos Argos. Y después pasó a ser presidente del Grupo Argos. Y yo digamos que nunca lo había visto en el rol de comunicador. Y fíjate lo que ha pasado estos 2 o 3 últimos años, tan duros en tantos frentes. Sí. En el frente político de la ciudad, que hubo tantos ataques al GEA, tan injustos. El tema de manejar unas OPAs hostiles tan complejas para una organización como la nuestra. Tanto juego un poco duro. Entonces, ¿cómo él logra mantener la ecuanimidad en medio de tantas tormentas? Y cómo siempre sus respuestas fueron tan bien balanceadas. Esa habilidad, esa ecuanimidad, me parece que en momentos tan difíciles como... Hay un libro muy bueno que se llama Liderazgo en tiempos turbulentos. Y yo creo que ahí lo vimos en su expresión. O sea, desde pandemia, OPAs y esa animadversión política que había hacia nuestro grupo empresarial tan injusto. Atención, y es balanceado sin ser indiferente o lejano, sin dejar de afrontar pues el problema. Por supuesto.
Ricardo, algo que quieras complementar a todo este concepto de cultura Celsia que te haya faltado por compartir. Tocamos todos los puntos, pero se me ocurriría un mensajito, y es el de que esto es un viaje que nunca termina y que las culturas hay que irlas adaptando. Entonces, digamos que la cultura que hemos diseñado hoy en Celsia nos ha permitido, digamos, ser exitosos, muy exitosos. Cuando uno mira lo que hemos logrado en, pues, más que duplicar el EBITDA, en triplicar el volumen de activos, en crecer en unas clases de activos que no teníamos, en haber logrado vincular a cantidad de inversionistas internacionales a plataformas nuevas de crecimiento. O sea, cuando tú lo miras, porque la gente era muy escéptica, Santiago, cuando nosotros lanzamos este tema de vamos a competir con cultura. Sí. Si no se ven resultados financieros va a ser muy difícil. A lo que voy es, las culturas tienen que irse adaptando, tienen que irse moldeando. Se influencian mucho por el estilo de liderazgo de los que están. Eso, lógicamente, las impregna. Pero el reto que tenemos hoy en Celsia es cómo la vamos adaptando a los nuevos retos que tenemos. Cómo no perdemos esas ganas de atrevernos a ser diferentes, pero también, ojo, que las culturas son. Y ahí te voy a poner un ejemplo. El intraemprendimiento con el que empezamos hablando, Enerbit. Enerbit nunca nos estaba funcionando. Llevamos 2 años y no éramos capaces de salir de la mesa de diseño. Hasta que nos dimos cuenta de que había que sacarlo, de que la cultura de Celsia no le servía. Claro, sí. Se crea una compañía nueva, 100% de Celsia. Se pone un equipo de trabajo completamente dedicado, pero que crearan su propia cultura, que cogieran lo bueno que les gustara de Celsia, pero que ellos mismos desarrollaran a la compañía. Esa compañía es el tercer comercializador digital del país y van disparados. Si no hubiera sido porque aceptamos que la cultura nuestra nos estaba amarrando, no los estaba dejando progresar. Entonces, yo creo que un mensaje para los que creemos en cultura es, también tenemos que ser capaces de ver cuando la cultura no nos deja crecer. Usualmente publicas algo en redes sociales. ¿Cómo se pueden conectar con tu trabajo, con tu pensamiento, con tu liderazgo en redes sociales? Mira, yo en redes sociales soy monotemático, no tengo sino una, que es Twitter, X hoy. Ahí me pueden encontrar en @riciarro88. Ahí hablo de temitas de cultura, muchos temas de energía, de vez en cuando algún temita pues de actualidad que nos toca, pero mucho de Celsia, muchas de las cosas que están pasando en la compañía, pero también hacemos reflexiones sobre lo que está pasando en el mundo de energía, pero no solamente acá, sino cosas que vemos en congresos, cosas que vemos en los materiales que nos llegan, en asesores que nos llegan. Entonces, para los que les gustan estos temas, podrían ahí encontrar algo de eso y ojalá que les guste. Y de libros, hablamos mucho de libros también ahí. Muy bien, entonces 2 libros recomendados, la última pregunta. ¿Qué quieras compartir? Bueno, ya que hablamos tanto de cultura, te voy a hablar de 2 libros de cultura que me gustan, por favor. El Ministerio del Sentido Común. Es un libro maravilloso que habla mucho de todos estos temas de cómo las compañías nos metemos en unos rollos y nos inventamos unos procesos y unas cosas que al final no sirven para nada. Y hay un libro que se llama The Culture Code, muy mal traducido al español, que se llama Cuando las arañas trabajan juntas pueden atar a un león. Ese libro, sí. Ese es un libro muy interesante también de cultura y de trabajo en equipo. Sí, para complementar esta conversación creo que cae muy bien. Y ¿cómo te parece que soy librero? Así que si se animan también los pueden conseguir en Books. Para que se animen a ir allá. Ese es mi tiempo libre después de vender kilovatios. ¿Cómo así? ¿De verdad? ¿Dónde queda Books? Books está hoy en la transversal inferior, aquí cerquita, cuando entra uno a la transversal inferior de Medellín. Ahí estamos en el edificio de Matelsa. Estamos en Bogotá también. Allá hay una sede que abrimos hace unos meses. Muy contentos estamos vendiendo libritos. Ricardo, muchas gracias por estar en el podcast de 1000 Palabras. A ti, Santiago, muchas gracias por la conversación tan entretenida y ojalá que estas ideas celsianas le gusten a la gente y que si se animan a conversar sobre ellas, estamos listos y bienvenidos a que nos visiten, conozcan lo que hacemos acá y que nos puedan referenciar.